Bien. Hoy lo que vamos a hacer es el último ejercicio o explicar el último tipo de ejercicio sobre límites. Después que pasan por todos esos, digamos, ejercicios que son extraídos del repartido voluminoso que fotocopia del Dufour, ustedes van a tener lo que se llamaba el repartido 6. ¿Tá? Y les adicioné el otro día un repartido que viene con el título de repartido 8 que tiene que ver con límites paramétricos. Hoy vamos a explicar uno de los ejercicios que está en ese repartido 6 para que quede un poco como redondeado todo lo que tiene que ver con límites, probables ejercicios vinculados límites, y en el correr de la tarde de hoy o mañana más tardar se habilita el nuevo tema que vamos a estar trabajando, que es continuidad. Así que esténse atentos a la plataforma. Bueno, muy bien. Vamos directamente entonces, repartido 6, viene a continuación de los voluminosos en los que estábamos. Vamos a explicar en particular el ejercicio 3. ¿Está? Bien, ¿en qué consiste el ejercicio 3? El ejercicio 3 pide un montón de cosas. En primer lugar, en la parte A te pide representar gráficamente una función g de x que va a responder a estos pocos datos que te proporciona la letra. Ahora los vamos a ir analizando de a poco. Después me piden una parte B, discutir, según K perteneciente a los reales, el número de raíces que va a tener esta ecuación. Parte B, es muy común que aparezca como parte B en un ejercicio de examen. Generalmente en la parte A realice un estudio completo de una función y una vez que generan ese gráfico, aparece como parte B del ejercicio algo muy similar a esto. Así que lo vamos a ver en detalle. Después tiene una parte C, donde me piden dibujar sobre el mismo par de ejes coordenados que G, esta función partida H, resolver gráficamente esta ecuación, y por último estudiar el signo de dos funciones, T y P, que están vinculadas con todo lo que hiciste más arriba. Bueno, vamos a entrar en detalle en cada uno de estos ítems. El primero entonces es representar gráficamente una función que cumple con esta información. Observen que el primer dato que tienen es la definición de la función. ¿Se acuerdan que cuando nosotros empezamos en el tema de función, dijimos que una manera de anotar la función era decir, bueno, la función f que va del conjunto A al conjunto B. El conjunto A o conjunto de partida era el dominio de la función. Entonces, fíjense en que en este caso me estás diciendo que la función g tiene por dominio R asterisco. ¿Y qué significa tener como índice superior un asterisco? Significa excluido el cero. Entonces, R asterisco serían todos los reales excepto el cero. Así que otra manera de escribir el dominio que estoy leyendo aquí sería decir que el dominio son todos los reales excepto el cero. Y entonces ustedes saben que eso ya me permitiría a mí ir a mi par de ejes coordenados y saber que por cero, es decir, coincidiendo con el propio eje de ordenadas, tendría una asíntota vertical que el futuro dibujo ya no va a cortar ni tocar. Bien, sigo. Siguiente información que me aportan tiene que ver con el signo. ¿Qué lectura puedo hacer de aquí? Bueno, fíjense en que me estás diciendo que en menos 10 y en menos 2 hay raíces. Entonces yo lo que voy a hacer es, con un punteado por menos 10 y marcando fuerte el corte con esto que sería el eje de las X, un punteado por menos 2 y marcando fuerte el corte con el eje de las X para no olvidar que ahí había una raíz.
Bueno, obviamente también aparecía en el signo de esa función el 0, que ya habías decretado que era un punto de no existencia, y voy a aprovechar a hacer la lectura de los signos. Fíjense que, por ejemplo, esto me dice que el del 0 a la derecha, la función es positiva. Ergo, su dibujo va a estar por arriba del eje de las X. Si el dibujo va a estar por arriba del eje de las X, entonces yo suavemente y prolijamente tacho lo que sería del eje de las X para abajo en esa región. Luego, vuelvo al signo, entre -2 y 0, el signo es menos, esto significa dibujo por abajo del eje, entonces yo tacho lo contrario, voy a tachar la zona que está por arriba. Y así, sucesivamente, vas a ir determinando las zonas por donde esperás que pase el futuro dibujo. Muy bien. Seguimos leyendo. El siguiente dato tiene que ver con crecimiento. Bueno, acá simplemente lo voy a tener presente, pero por ahora no me aporta nada para dibujar. La función viene leída de izquierda a derecha, como debe barrerse la gráfica, creciendo hasta el -6 y luego va a decrecer siempre. Bueno, límite de la función cuando x tiende a más infinito es 4. ¿Se acuerdan que esto indica presencia de una asíntota horizontal por i igual 4? Es decir, que cuando me corro hacia el más infinito, hay una asíntota horizontal por 4 a la que el dibujo va a tender a pegarse. No sabés si por arriba o por abajo, por eso en principio dibujás las dos flechas. Sigo. Límite de la función cuando x tiende a 0 por izquierda, menos infinito. Me arrimo al 0 por izquierda, menos infinito. Esta es la flecha que marqué. 0 por derecha, más infinito. 0 por derecha, más infinito. Esta es la flecha que marqué. Luego, cuando x tiende a menos infinito, es menos infinito, así que cuando te corres hacia el menos infinito, la función se va hacia el menos infinito. Y por último, lo que tenemos aquí es las coordenadas de un punto. Justo el punto que en la variación marcaba un cambio en el comportamiento. Entonces ahora tenés las coordenadas del punto para poder ubicarlo perfectamente en tu par de ejes coordenados. Cuando la x vale -6, la y vale 4. Cuando la x vale -6, la y vale 4. Y entonces ya sabías que hasta este punto la función venía de izquierda a derecha creciendo para luego decrecer. Con esta poca información entonces me voy a mi gráfico, atiendo al comportamiento del crecimiento, crezco hasta el -6, después siempre decrezco. Entonces fíjate que si vos venís de acá abajo y vas a llegar acá arriba creciendo, lo haces pasando por la raíz que tenías, y luego vas a decrecer, tenés que pasar por la raíz y venir a esta flecha que tenías acá. Del otro lado del 0, vos venías de acá arriba, a pegarte a la asíntota horizontal. Bueno, podríamos hacer entonces simplemente así. Con esta poca información que tengo, este podría ser un posible dibujo a tener que atienda a esa escasa información de la que dispongo. Entonces el dibujo que te quedó hecho en azul sería el dibujo de G, con lo cual estarías cumpliendo con la primer parte del ejercicio, bosquejar esa función g de x. En la parte B me pide discutir, según K perteneciente a los reales, las raíces, el número de raíces de esta ecuación. Perfecto. G de x igual K. ¿Qué significa discutir o por qué aparece el término discutir? Bueno, el término discutir va a aparecer porque en esta ecuación que ellos te piden que determines cuántas raíces tiene, estás involucrando un parámetro, un número que en realidad no conoces. Entonces, según los valores que pueda ir tomando K,
será probablemente el número de raíces que tú generes. Por eso es un discutir, porque yo voy a ir discutiendo o analizando, según los posibles valores que pueda tomar K, cuál sería el número de raíces que tendría esta ecuación. Bueno, ahora, ¿cómo determino el número de raíces? Cuando uno quiere determinar las raíces de una expresión, la iguala a 0. Entonces, vos tenés originalmente dada esta ecuación. Si yo paso la K para el otro lado, restando, genero una nueva función, acá aparece cortado, pero es S de X, el nombre que le puse, igualada a 0. Entonces, en definitiva, cuando yo tengo la función S igualada a 0, estoy queriendo hallar las raíces de esa función. ¿Está? Ahora, ¿cómo hallo las raíces de la función S? Y bueno, tengo S igualado a 0, ya viste que podés reordenarla pasándola acá para acá, y entonces las raíces de la función S serían los puntos de corte del gráfico de G con el gráfico de K. ¿Tá? Las raíces de la función S salen de los cortes entre el dibujo de G que tenés hecho en azul y el dibujo de esta función I igual K, que, como ustedes saben, I igual un número es el dibujo de una recta paralela al eje de las X. Entonces, según donde yo ubique esta recta horizontal, será el número de cortes que tenga con el dibujo de la función G. Entonces, yo voy a ir analizando este dibujo. Generalmente se hace un barrido de abajo hacia arriba, se va analizando de abajo hacia arriba las posibles posiciones particulares que toma esa recta horizontal y que marcan, entonces, según donde la coloques, la cantidad de cortes con el dibujo de G. Entonces yo arranqué, voy a arrancar de abajo hacia arriba diciendo, bueno, si la K es menor que 0, a cualquier altura que coloque esa recta horizontal por debajo del 0, el dibujo de esa recta horizontal que hice en rosado con el dibujo de G que está en azul, marca 2 cortes. Entonces yo vengo acá y la discusión empieza así. Si K es menor que 0, G de X igual K tiene 2 raíces, porque visualizás 2 cortes del dibujo de G con el dibujo de la recta horizontal. Sigo subiendo. Ahora, ¿qué Profe, una pasa? duda. Sí, ¿Cómo sabes cuántas discusiones o situaciones posibles tenés que hacer no, para determinar K? vas a ir barriendo, vas a ir moviéndote y vas a determinar ciertos puntos importantes que te marcan un cambio en el comportamiento. A ver, Ok. mientras esa recta horizontal se mantenga en realidad por debajo de 4, ¿está? Cualquier recta horizontal que hagas por debajo de 4 siempre corta el dibujo azul en 2 lugares. Así que mi discusión podría ser Bien, para todo K menor que 4. Arrancarla así, porque el bien. 4 para abajo siempre son 2 cortes. Lo único que a mí se me ocurrió marcarte puntualmente qué pasaba cuando el K era 0, es decir, cuando coincidía la recta con el eje de las X, porque en ese Bien. caso, si la recta rosada coincide con el eje de las X, seguís teniendo 2 cortes, pero los tengo en un lugar que te puedo decir cuánto valen. Es exactamente en X igual menos 10 y exactamente en X igual menos 2. Por eso hice esa puntuación, o sea, yo en la discusión te marqué, si la K es menor que 0, hay 2 raíces. Si justo está en 0, siguen habiendo 2 cortes, pero te puedo decir exactamente dónde están esos cortes. Y si estoy entre 4 y 0, es decir, que me coloco por aquí, seguían habiendo 2 cortes. No te puedo decir expresamente dónde estaban, pero seguían habiendo 2. ¿Dónde aparece el primer cambio de comportamiento? Si colocas justo esa recta cuando K vale 4. Si la K vale 4, tu recta te queda pasando por aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dibujo azul va a tocar y rebotar en el rosado.
Cuando el dibujo toca y rebota en la horizontal, en realidad en ese punto donde toca y rebota, que en este caso sería en -6, tú vas a tener lo que voy a llamar una raíz de multiplicidad par. Doble, cuádruple, sextuple, no sé exactamente el orden de esa multiplicidad, pero sé que es par. Repito, cuando colocas la horizontal pasando por 4, ¿verdad? Acá no va a cortar porque era asintótico, pero acá el dibujo azul va a tocar y rebotar en esa horizontal. Entonces puedo decir que en -6 va a haber una raíz de multiplicidad par. ¿Y qué pasa si coloco el K por arriba de 4? O sea, una recta horizontal que pase por arriba de 4, no importa a qué altura, horizontal por arriba de 4, hay un solo corte con el gráfico azul. Entonces la ecuación pasa a tener una sola raíz. ¿Cuántos ítems va a tener esta discusión? Y bueno, depende de cada dibujo, simplemente un criterio a seguir es hacer un barrido prolijo de abajo hacia arriba, te imaginas esa recta cambiando de posición y bueno, vas indicando para distintas posiciones particulares que se te ocurra el número de cortes que tenés. ¿Está? En cuántos renglones desglose la discusión, bueno, va a depender de cada dibujo, de cada situación particular. ¿Está claro? Esto típicamente ha aparecido muchas veces en los ejercicios de examen, complementando el estudio completo que le hagamos a una función. Ya lo van a ver. Bien, me voy entonces ahora a la parte C. En la parte C me pedían dibujar sobre un mismo par de ejes coordenados esta función h partida. Entonces yo voy a tomar esa función h partida, ¿sí? Ven que hay un separador de zonas en 0. Para todos los x menores que 0, la función responde a la fórmula h sub a de x igual 2. Ojo que acá va un 2, no un 0, me quedó cortado ahí. Es 2, ¿está? Acá es igual 2. Y para los x mayores o iguales que 0, responde al modelo cuadrático. ¿Qué le tengo que considerar a un modelo cuadrático? El dibujo era una parábola. Para dibujarla, recuerden que bastaba hacerle raíces, coordenadas del vértice y una pequeña tabla para amparar, digamos, puntos con mayor exactitud. En este caso, bueno, la función para sacarle las raíces la igualan a 0, me da que hay una raíz doble en 0. Las coordenadas del vértice, recuerden que había una fórmula, la x del vértice era menos b sobre 2a, está haciendo A, B, los coeficientes de la ecuación cuadrática completa, acá el A vale 1, el B vale 0, el C vale 0, y por último una tabla, acá quedó cortada, pero por lo menos tiene que tener unos 6 puntos, ¿tá? Digamos 3 a cada lado del 0, ¿tá? Eso lo completan ustedes porque acá se cortó. Bien, y con eso yo voy a ir, lo repetí aquí, tenía en azul el dibujo de la función g. Así que ahora voy a dibujar h, la función partida. Del 0 a la izquierda es i igual 2. Cuidado que acá es 2. O sea, quiero una recta paralela al eje de las x por 2. Era para los x menores estrictos de 0. Por eso vas a ver que el gráfico termina en una punta de flecha. Me arrimo por este lado tanto como quiero al 0, pero no llego a tomar el valor 0. Y del otro lado de 0 es que respondía al modelo cuadrático, ¿tá? Si completan aquí, sería así la parábola, ¿tá? Solamente pinté la parte de la parábola que cae en esta zona B. Y ahí tienen en violeta hecho la función partida h. ¿Qué pide en la parte D del ejercicio? Bueno, en la parte D del ejercicio te piden resolver gráficamente esta ecuación. ¿Por qué gráficamente? Porque no lo puedo hacer analíticamente, porque para hacerlo analíticamente debería de haberte dado la fórmula de la función g, y vos de g solo tenés el dibujo. Así que obviamente la resolución de esta ecuación nunca podía hacerse analíticamente, a través de cuentas. Voy a hacerlo a través del dibujo. Entonces, parte D.
Yo quiero resolver esta ecuación. ¿Qué es lo que significa resolver esta ecuación? Hallar en definitiva gráficamente los cortes del dibujo de G que tenés hecho en azul y el dibujo de H que está en violeta. Voy a mi dibujo y veo que los gráficos se cortan en 3 lugares. Así que la solución o raíces de esta ecuación son las abscisas de esos 3 puntos de corte. ¿Está? Ahí resolviste gráficamente la ecuación. Simplemente dijiste que las raíces son las X de esos puntos de corte. ¿Qué pide en la última parte? Y se va a vincular con esto. En la última parte del ejercicio me pedían estudiar el signo de una función t dada por esta diferencia y de una función p dada por esta diferencia que está acá. Empecemos por la función t, que es g menos h. Bien, quiero el signo de la función t. Ustedes saben que para estudiar el signo de una función, primero necesitan conocer las raíces de esa función. Así que, si yo quiero el signo de t, primero hallo sus raíces igualándolo a 0. Pero como t era esta diferencia, en definitiva, en lugar de t pongo esa resta, y sacar las raíces de t sería resolver esta ecuación. Pero el h lo puedo pasar al segundo miembro, y en definitiva, decir que las raíces de t van a venir dadas por los puntos de corte del gráfico de g y h, que es lo que viste en el ítem anterior. ¿Está? Así que para estudiar el signo de t necesito raíces de t. ¿Cuáles son las raíces de t? XR, XS y t. Pero habíamos visto que cuando uno estudia el signo de una función, no solamente tiene que colocar sobre un eje de abscisa sus raíces, sino que también coloca sus puntos de no existencia. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Como la función t está dada por esta diferencia, si hay algún punto donde no exista g o h, entonces ahí mismo tampoco va a existir t. ¿Tá? No se olviden que el dominio de una función resta está dada por la intersección del dominio de los dos términos implicados en su definición. Esto lo habíamos visto cuando definimos las operaciones fundamentales en función. El dominio de t es el dominio de g, intersección el dominio de h. El dominio de h eran todos los reales, no tenía problemas. Así que el dominio de G sí eran los reales excluido el 0, así que el dominio de T terminan siendo todos los reales excluido el 0. Por eso se debe de adicionar que en 0 no existía la función T. Entonces, vuelvan al dibujo, fíjense que tienen la X de R, la X de S, luego viene el 0 donde no existe la función, y luego tienen el X de T. ¿Tá? Todo lo coloco sobre el eje. Estas son raíces, por eso tienen un 0 arriba, y esto era un no existe. ¿Y cómo determino el signo? Bien, voy a tener que ir zona por zona y analizar lo siguiente. Fíjense, vamos a empezar del XT a la derecha. ¿Por qué puse un signo de menos? No te olvides que el T es la diferencia entre el G y el H. Entonces, si yo voy al dibujo, el XT está acá. A la derecha del XT, el dibujo de H está por arriba del de G. O sea que es H mayor que G. Si H es mayor que G, esta diferencia me va a quedar negativa. Por eso el signo de esa zona será un menos. ¿Qué pasa entre 0 y XT? Vuelvo a dibujo. Entre 0 y XT, que está por aquí, ahora es el dibujo azul el que está por arriba del violeta, o sea, G mayor que H. Y si G es mayor que H, G mayor que H, esta resta va a ser positiva, por eso en esta zona colocaste un más. Y así vas a ir analizando tramo por tramo. Por ejemplo, entre XS y 0.
entre XS, que está aquí, y el 0, está el violeta por arriba del azul. H mayor que G. Si el H es mayor que G, esta diferencia es negativa. Y así siguen ustedes razonando en cada tramo. Ahora, no solamente te pedían analizar el signo de la función t, sino que me pedían también el signo de la función p, que se define de esta manera. Ya saben que para hacer el signo de p necesitas las raíces, los ceros y signos de entonces la función p, que en definitiva es esta. Así que vayamos primero a recordar lo siguiente. Las raíces de P son las raíces de esta diferencia. O sea, para sacarle las raíces lo igualaste a 0. Que es lo mismo pasar el H para el otro lado y decir que las raíces de P van a coincidir con los puntos de corte entre el gráfico del valor absoluto de G y el gráfico de H. Muy bien. Pero ¿cuál es el gráfico del valor absoluto de G? Nosotros cuando dimos funciones, más exactamente cuando dimos corrimientos, hablamos de que cuando tenga que representar gráficamente el valor absoluto de una función, en este caso el valor absoluto de G, los tramos del gráfico de G que aparecen por debajo del eje de las X, es decir, en una zona negativa, se van a ir dando vuelta en espejo, va a ser el eje de las X una simetría axial, de tal modo que todos los tramos van a pasar a quedar por arriba del eje de las X. Es decir, el dibujo de G era este. Este tramo ya estaba por arriba del eje de las X, que es este. Así que este queda quieto donde estaba. Este pedacito también ya estaba por arriba del eje de las X, queda quieto donde estaba. Quienes se van a dar vuelta en espejo son estos dos tramos que estaban por debajo del eje de las X. Y va a actuar el eje de las X como si fuera un eje de simetría axial, y entonces este tramo se da vuelta en espejo para pasar a estar por arriba, y lo mismo con este que está acá. Así que el dibujo de la función valor absoluto de G va a ser, acá puse P pero no es valor absoluto de G, lo tienen que arreglar, es esto que está en celeste, si quieres verlo así. Luego sigue siendo el H en violeta. Así que para estudiar el signo de P necesitaba las raíces de P. Ergo, necesitabas los cortes, las abscisas de los puntos de corte de estos dos gráficos. Y fíjense que ahora se cortan acá, 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 acá y acá. Aparece un XQ, un XR, un XS, un XU, el 0 donde no existía y el XT. ¿Cómo determino el signo en cada tramo? Analizando en cada tramo, como la función P viene dada por esta diferencia, en cada tramo qué dibujo está por arriba del otro. Por ejemplo, supongamos que arranco de este lado. Del XQ a la izquierda está el gráfico del valor absoluto de G por arriba de H. O sea, esto por arriba de H. Esta diferencia va a ser positiva. Y por eso acá tenés un más. Entre XQ y XR, entre XQ que está acá y XR que está acá, el violeta está por arriba del celeste. O sea, H por arriba de esto. Entonces el signo de esta función va a ser negativo. Y así van completando el signo en cada uno de los tramos. Y completaron entonces el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? ¿Quedó claro entonces?